¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Amando Basurdo. Miguel Ángel Valenzuela. Pues bueno, evidentemente vamos a hablar sobre lo que ha estado pues en los medios, no, en las noticias estos últimos días. Yo diría que últimas semanas, varias semanas probablemente, que es la elección al Poder Judicial, ¿no? Como ya todos ustedes saben, este domingo pasado, 1 de junio, pues hubo elecciones para elegir jueces, juezas, en fin, como se llaman las personas juzgadoras, en los diferentes niveles, federal, local, ¿no? Y bueno, pues parte de lo que se ha comentado es el nivel de participación que se esperaba de alguna manera y lo que se dio a fin de cuentas, ¿no? Por una parte, que estamos en el 13% de participación, ¿sí? Yo creo que, bueno, que en realidad es un buen número considerando que en este tipo de elecciones como especiales, ¿no? O consultas, muy poca gente participa. Y eso no nos dice qué tanto la gente está de acuerdo o no, por ejemplo, con la reforma en este caso. Me parece que cerca del 70% de la gente está a favor de la reforma, pero únicamente pues 13%, claro, 70% de la gente a la cual se le pregunta no está de acuerdo con la reforma, pero 13% del padrón fue a votar este domingo pasado. Yo creo que es un buen número considerando lo que acabo de comentar, que en este tipo de cuestiones la gente no participa mucho, no se motiva como para ir a votar. Entonces creo que es un buen número. Yo en lo personal sí fui a votar. Yo quería votar por lo menos por 3 instancias, que son Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, creo, y por ahí algún otro, no me acuerdo cuál, no sé, el electoral me parece. Eh, entonces fui justamente para votar. No estoy de acuerdo en la reforma, ni en cómo se llevó a cabo, ni en cosas de la reforma estoy de acuerdo, pero es la que tenemos. Y entonces pues quise votar para tratar que llegara gente a esas instancias que yo consideraba buenas opciones frente a otras, sobre todo en la Suprema Corte, que se esperaba que quedaran, y de hecho quedaron, ¿no? Quería evitar, no sea eso posible que llegaran, pero bueno, pues no se pudo. Y también yo quería la experiencia de tener todas esas boletas en mis manos, verlas y saber qué tan difícil o no era ejercer el voto. Porque justamente lo que se ha comentado en estos días era que por un lado no había información, o sea, era votar a ciegas porque no había información. Sí había información. Yo, por ejemplo, acudí a una página de Viri Ríos, donde ella estudió y clasificó y calificó, de hecho, a los diferentes candidatos y candidatas de acuerdo a una postura progresista. Ese es el criterio, ¿no? También no eliminó, sino que, digamos, decía, estos como 400 candidatas no son buenas opción porque tienen relación con A o B. Ese fue el criterio de Viri, ¿sí? Entonces y como esa, había otras páginas, ¿no? Entonces uno podía buscar esa información ya condensada, no a cada candidato individual. Eso era muy complicado hacerlo, estoy de acuerdo. Pero sí había páginas que uno podía acceder para buscar la información. Y por otra parte, se ha dicho que era muy complicado votar. Yo creo que no era complicado votar, era laborioso votar, ¿no? Pero no era complicado. Tú tenías, en cada boleta había listas de candidatas y candidatos con un número cada uno y arriba un paréntesis y ahí ponías el nombre. Eso no es difícil. Es laborioso porque eran como 7, 8 boletas. Bueno, pues sí. No, lo complicado era saber quién era quién. No, bueno, claro. Eso era el otro, ¿no? Sí, Es bueno, mucha chamba. Sí, o sea, pero si llegabas como yo, con nombres, ajá, con un acordeón, buscabas el nombre, el número, lo ponías y se acabó, claro. ¿no? Por eso todo el mundo llegaba con acordeones, ¿no? Pero es... Claro. O sea, la queja de es que llegaban con acordeones, pues sí, entiendo que hay lugares donde se pudieron haber repartido acordeones ya llevando unos votos a un lado y no hablan contra el otro, es cierto,
Pero no bastaba con ver que la gente llegaba con las conclusiones, pues no sean sonsos. Sí, yo no participé, pero si hubiera participado también lo hubiera llevado acordeón. Si Pues no, sí, ¿cómo si no, votas a ¿cómo le una elección haces? así? Sí, Sí, claro. ¿no? Este, entonces, bueno, eso yo que quería verlo para ver realmente que sí y que no de lo que se iba a decir, que se está comentando justamente en los medios, ¿no? Por ese lado. Eh, Comentar también que en términos del proceso, ¿no? Una vez más, no estoy de acuerdo con la reforma que le hemos platicado, ¿sí? Pero es la que tenemos. Y yo creo que era importante participar de una u otra manera, o bien anulando el voto, o votando, creo que era importante. Ahora, también creo que la oposición dejó ir un buen momento para revivir, ¿no? Si está tan muerta, pues revivir, ¿no? Y y una vez más, pues, participar de algo que lo que sí sabemos que no está de acuerdo, pero tratar justamente que no llegaran, por ejemplo, Lenia Batres, Difícil. exactamente, esta otra que se fue de la ministra con plagio de tesis, Yasmín Esquivel, Mm, y hay otra que no me acuerdo, Loreta, ¿no? sí. Pues, tratar de que no llegaran probablemente, pero bueno, lo más fácil era pues únicamente no vayan a votar, ¿no? El abstencionismo. Y yo creo que ese fue un error de la oposición. De por sí iba a votar creo que poca gente, es lo que se ha visto, ¿sí? Pero me parece un ejercicio interesante, digo, vamos a ver cómo resulta ya en la realidad, ¿no? Porque recordemos que es un experimento, ¿no? Eso es, esta elección es un experimento. Me parece que nadie en el mundo ha hecho lo que se está haciendo acá. Y bueno, vamos a ver cómo va. Pero tú, ¿cómo viste el proceso, Amando? Pues yo de lejos, ¿no? De lejos, porque yo a diferencia de ti no fui a votar. Me fue difícil en términos de que no me fue cómodo ir a votar, ¿no? Y eso por varias razones, incluyendo el que no me quedaba cerca, ya me imagino que a mucha gente no le quedaba cerca, y además otras cosas estratégicas que yo decía, la reforma mal hecha, ¿no? Sí, con mucho apoyo popular, pero aunque tengas un gran apoyo popular, no lo puedes poner el primer domingo de junio después de un viernes de Consejo Técnico de la CEP, en donde se vuelve ese fin de semana largo, la gente sale pues digamos, a tomar ese fin de semana, mucha gente seguramente no votó, entre otras razones, por eso, ¿no? Entonces, de por sí iba a ser poca la afluencia, pues ahí le pusiste más en la madre, ¿no? Por no hacerlo bien, ¿no? Bien hubiera podido haberse hecho, además, haberse hecho elecciones ahorita de la Suprema Corte, ¿no? En las siguientes elecciones locales o intermedias, otra parte del sistema judicial, ¿no? Y así irlos haciendo. Pero como fue todo a rajatabla y al montón, pues lo hizo más complicado. Yo creo que mucha gente no fue, no solamente porque no era cómodo o fácil interrumpir su domingo para hacerlo, sino además como no, si no le llegó así la indicación de vota por estos, ¿no? Pues tampoco se puso a hacer la revisión que tú hiciste, ¿no? La verdad es que qué flojera. A mí yo que quiero ver es 18,000 veces la cara de los presidentes de partido diciéndome que vote por uno, ya entonces ya me decido, ¿no? Ya pero incluso se cortaba si te fijaste, cuando vienen las elecciones puede haber mucha plática con amigos, familia, ¿no? La gente que te encuentras en la cola de las tortillas, lo que sea. Aquí no, porque no hay forma de contrastar a 38 posibles por los que podía votar, es así de... Sí, no, completamente. Entonces no hay ni siquiera una discusión pública posible de tú por quién vas a votar, no, pues yo por la número 11, ¿no? Ah, muy bien. Qué buena onda, felicidades. Pues sí, se acabó. ¿No? O sea, no hay ese tipo de generación de noción cívica, ¿no? Y de participación. Entonces, yo creo que asumiendo que es una reforma mal hecha, sobre las rodillas, no muy bien pensada, intentando democratizar lo que no era democratizable, y esto no quiere decir, otra vez, el asunto de que esto destruya la democracia mexicana, ¿no? El poder judicial como contrapeso en
en el poder federal, nada más es la Suprema Corte, y además el mínimo de su trabajo, porque la mayoría de su trabajo es como corte de última instancia, ¿no? Cuando la Corte funciona de manera constitucional, es cuando en verdad se vuelve la contraparte al Ejecutivo y al Legislativo Federal, ¿no? Entonces, nada más eso. Todos los demás jueces, ministros y demás, esos no son contraparte. Esos son parte de un sistema judicial que no es el poder judicial en términos de otra vez de esta división de poderes, sino que son la parte de la estructura gubernamental que tiene el mandato de impartir justicia, ¿no? Que es un asunto que se abroga el Estado, es muy interesante. Si no, vayan y lean a Foucault al respecto de cómo el Estado se toma esta noción de ser quien juzga, porque antes de que el Estado existiera había diferentes formas, ¿no? Había ojo por ojo y demás, había como formas tradicionales, culturales de impartir justicia, y de pronto el Estado dice, no, espérate, a ver, este señor es el juez, ¿no? Y es parte de mi estructura administrativa, y él va a impartir. Esos son burócratas que imparten justicia a partir de una estructura legal que no deciden ellos, sino alguien más, ¿no? En este caso, un poder legislativo. Entonces, esos son burócratas, ¿sí? No tendrían por qué ser electos democráticamente, ¿no? No tiene ningún sentido. Y democratizar la Suprema Corte, ahí podría haber un debate, yo creo que no era necesario, pero de nuevo, tendría que haber un debate de cómo se tuvo que haber hecho, ¿no? Habiendo dicho esto, me parece que el 13% no es un mal número. Sí, pero ahí creo que sí, mezcló las cosas, Morena, justamente, ¿no? O sea, porque puedes entender que vayan por la Suprema Corte, puesto que no querían un contrapeso que evitara la transformación que está buscando Morena, ¿no? Lo puedes entender, ¿no? Y eso, yo siempre, ¿no? Me acuerdo justamente del buen FDR, ¿no? De Roosevelt, ¿sí? Entonces lo puedes entender, ¿no? Lo demás ya no lo entiendes, como que ya, ¿no? Sí, ¿no? O sea, parecería en efecto que Morena no tiene clara la diferencia, ¿no? Y mete en un saco a la Suprema Corte y a todos los demás jueces o personas juzgadoras, como se dice ahora, ¿no? Y entonces hay que reformar y que todos elijan. Sí. ¿No? Sí, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Y habría mejores maneras de elegir, de que hubiera cierta participación popular en algunas elecciones de algunos ministros, algunas cosas. Podríamos pensarlo, pero aún así estos no requieren legitimidad, que ese es el otro debate. Por 13% está bien o está mal, es lo que es irrelevante. Porque es que 83 dijeron no fueron a votar, y es irrelevante. Este tipo de elecciones se deciden por los que votan, no por los que no votan, ¿no? Es que no tienen legitimidad, no requieren legitimidad, son jueces, ministros, ¿no? ¿Qué importa si tienen legitimidad? ¿No? Aquí no importa, no es que esté bien hecho, no necesitan legitimidad porque no tendrían que ser electos. Entonces, es torpe. La misma gente que yo he escuchado los últimos días decir, es que son ilegítimos porque no votaron el 87% de las personas, dijeron que esos puestos no deberían de haber sido electos. Si no debieron de haber sido electos, es irrelevante si tienen legitimidad. Razonen un poco, sean coherentes, no importa la legitimidad. La intención aquí es, y además si esto es una competencia de power grabbing, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Que es que Morena quiere agandallar el sistema judicial, pues ya se lo dejamos, ¿no? Porque pues no participamos, ¿no? Entonces ya se lo dejamos que lo tomara y a ver cómo funciona, ¿no? Yo no creo que sea tan fácil manipular a los jueces desde el partido político. Tendría que haber una coerción muy activa, muy interesante, habrá que verlo. Es más fácil maiciarlos, ¿no? Y esta reforma no detiene el elemento de la maiciada, ¿no? La posibilidad de que uno que tiene más dinero contrate a un mejor abogado para su defensa que alguien que no tiene recursos, y después que el que tiene más dinero pues pueda maiciar más a jueces o ministros, no importa cómo le pongan el nombrecito, y obtener, digamos, justicia a su favor, ¿no? Que eso es lo que no regula esta reforma y que evidentemente ha sido criticado, pero entonces el debate es incoherente. 13%, pues 13% es.
se finí, ¿no? No da justificación, no da legitimidad, pues no necesita legitimidad, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Va a quedar muy, digamos, del ladeado hacia el lado de Morena. Sí, no sé, más bien me parece que muchos van a tener esta idea, esta lógica de progresistas, que no me queda muy claro que es progresista, es decir, incluso la Suprema Corte es conservadora por definición, es decir, lo que tiene que decir es la Constitución está por encima de todo, hay que preservar la Constitución y después no aplicarla, eso es lo que sería lo progresista, no aplicarla a rajatabla, considerando elementos de interés público, de interés público, de derechos de minorías, de personas que pueden estar menos representadas, como de minorías, ¿no? Enfatizar más, digamos, los elementos de género que pueden intervenir en un juicio, ¿no? Ese tipo de cosas puede que funcionen, pero no necesariamente, no creo que no lo garantice este tipo de cosas. Yo creo que aquí sí hay que decir, ok, dejen que se conformen, dejen que tomen su chamba y entonces vamos viendo cómo funciona o no funciona, ¿no? Entonces esa es mi sensación, 13% es un número, todavía lo habíamos comentado antes, todavía he dicho más o menos alrededor del 10, yo decía, sería un gran éxito si alcanzaran 15 a 20, ¿no? Entonces ya quedó más o menos en medio, el 13 es un número intermedio ahí, que funciona. Por supuesto, la oposición lo va a seguir utilizando, pero es que torpemente, en lugar de llamar al voto cancelado, llamaron a no participar. Eso es torpe, porque aun por más que lo intentes, la masa crítica de gente que puede estar muy en contra de la reforma y que no participó, está revuelta con los que no fuimos porque nos dio flojera. Claro. Entonces es torpe, porque no hay una manifestación real, política, de lo que sea. Si tú quieres demostrar capacidad de movilización, entonces dice, todos los que estemos en desacuerdo, vamos en bola y votemos y cancelemos nuestros votos. No sirve de nada, no los vamos a poder detener, pero va a haber un número clarito que es diferente a los que no fueron por... Sí, pero yo creo que la oposición lo que calculó es ni nos metamos ahí. O sea, porque yo creo que es muy difícil convencer a tus simpatizantes de que vayan a votar, a participar y cancelen. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Seguramente si hubieran llamado a eso, creo que muy poca gente hubiera ido a cancelar. Entonces tampoco hubiera sido significativo. Yo creo que la oposición dijo, mejor nos mezclamos todos, sí, claro. ¿no? Nos mezclamos todos y eso nos puede dar, ¿no? Como que un poco más de representación. De cuerda a la verborrea. Sí, ¿no? Porque si no, vayan, ¿no? Y acaba siendo un mínimo, ¿no? Es peor, será un tiro en el pie. Claro. Yo creo que sí ese fue el cálculo, ¿no? Claro. Y también me parece que la oposición pensó, que como mucha gente, que Morena iba a movilizar, ¿no? Como para menos parte de la maquinaria, para alcanzar ese 20% o algo cercano. Yo creo que no lo hizo, ¿no? Creo que no lo hizo. Al menos no de la manera en que se esperaba, ¿sí? Probablemente sí, en algunas colonias, ahí estuvo como que concientizando o vendiendo la idea, ¿no? Claro. De la participación, de la importancia, ¿no? Pero creo que no movilizó así tal cual, no, creo que no lo hizo. Claro. Esa movilización se va a ver en las elecciones del 27, ¿no? Ahí se va a ver. Claro. ¿No? Y ahorita probablemente nos pueda dar una idea, ¿no? Una leve idea al menos, lo que pasó en Veracruz y en Durango. Pero no sé si quieras antes. Nada más del 15 al 20% hubiera sido para mí un éxito, considerando que era obvio que la gente no iba a salir a votar a esta cosa en masas, ¿no? Por el otro lado, era el mismo vericueto. Aunque hubieran obtenido 20%, digamos que la vociferación del otro lado hubiera sido tan simplona como lo es, ¿no? Que es completamente irrelevante, ¿no? Si tiene legitimidad o no, el 20%, el 5%, no importa si hubiera sido el 3%.
Es una elección y así está establecido. No hay nada que diga una elección no es válida si sale menos del 5%, de menos del 15%, no hay nada, del 20%. exacto, no hay nada. Entonces, si somos un poquito inteligentes, pues no tiene sentido el otro argumento, a menos que nada más tenga esa sea tu perorata simplona en contra del gobierno, ¿no? Y entonces, por otro lado, entonces por eso Morena y aliados pues tenían que hacer del número que fuera pues una gran cosa, ¿no? Una gran participación, ¿no? Y lo comentábamos hace rato, salieron y les pegaron con un bat cuando dijeron, bueno, si es poquita gente, ¿no? 13% es poquita gente, pero la gente que votó es más de la que votó por el PRI o por el PAN. O por Movimiento en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, sí, entonces ya así como, si vamos a jugar a los numeritos, vamos jugando a los numeritos, que también es un argumento sin sentido, pero por supuesto que es como agarrar a la piñata, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Y sí, esto lo que habla más bien, y pasando a las elecciones locales en Durango y Veracruz, es la capacidad de movilización, ¿no? Que ese es un reto siempre. Y a pesar de eso, es complicado leer juntos estas dos elecciones, porque, decía yo, pues sí, aquí había escuchado a gente que poco de manera desconcertante decía barbaridades como en Veracruz hubo más o menos 50% de participación, creo que abajito 50%. Y hubo 13% de participación también, más o menos. Entonces, claramente hay un rechazo activo a la elección de Poder Judicial. Sí, no sean tontos, son diferentes casillas. De hecho, uno podría incluso esperar que en esos estados dijeran, ay, no, ya me hice fila para votar aquí, ya no voy a ir a hacer allá, ¿no? Sí. O sea, no me hubiera extrañado que en esos estados hubiera menos participación, ¿no? Claro. Porque no necesariamente tu casilla era la misma casilla o necesariamente quedaba cerca, ¿no? Entonces tenías que asistir a dos lugares y aún así se movilizó el voto, ¿no? Y entonces nos lleva a tratar de leer las elecciones en Durango y Veracruz, ¿no? ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo las vi? ¿Cómo viste dos? Sí, en Durango, Morena pierde espacios, ¿no? Bueno, ganaron dos alcaldías. Sí. Pero creo que en total Morena pierde, ¿no? En Durango. En Veracruz ganó, claramente. No, en Durango va de... Bueno, depende cómo lo contemos. Ajá. Que eso es muy importante. Aquí yo siempre he señalado así. Una cosa es Morena y otra cosa es la 4T. Ok, sí. Entonces, el problema de los análisis que nos están presentando en muchos medios es que dicen Morena arriba, Morena abajo, Morena ganó, Morena perdió. Sí, espérense. Está bien, pero es que las fuerzas locales... O sea, la fuerza, como está organizada hoy en la política en México, deberíamos de ver a Morena como su capacidad de movilización, ellos tendrían que verlo como de manera individual, pero es difícil leerla cuando además vas como 4T en muchos lugares, ¿no? Y la gente si ustedes, no es muy difícil, si ustedes han escuchado durante el último año y medio los anuncios, por ejemplo, del Partido Verde, ¿no? Especialmente también el Partido Verde, los dos, pero yo me parece que más los del Partido de Trabajo, todos los anuncios dicen la 4T es PT y PT es la 4T. Es decir, hay un asunto de decir, nosotros no vamos juntos, si votan por nosotros no van a votar nada más por este señor o por el PT, sino por el proyecto 4T. Todo el tiempo venden. Y el Verde también, de manera federal y local, mueve eso. Entonces es muy difícil saber si esos lugares hubieran votado por el PAN en vez de por otro de la 4T, ¿sí? En donde fueron separados. Y donde fueron juntos, bueno, es claro que se llevaron el camión, que ese es parte del problema, que la 4T sigue siendo la fuerza principal, que no va junta, sola, es cierto, pero el problema sigue siendo esa, mientras no se les pueda desgajar, ¿no? Claro. Va a ser complicado competirles, ¿no? Entonces... ese es parte del asunto. ¿Morena gana o Morena pierde? Pues la 4T gana y en algunos lugares, también como en Veracruz. Claro. Morena perdió en Veracruz, pero la 4T ganó. Incluso ahora gobiernan el puerto. ¿Sí? De hecho, gobiernan una cantidad enorme de veracruzanos. Si lo ves en términos de población,
La población es enorme la que van a gobernar la 4T, nada más no necesariamente Morena. Que entonces ahí está lo primero complicado de hacer los números. Yo estuve haciendo los números y dije, ¿cómo lo cuento? ¿Como Morena suelto o como 4T? Y decidí que como la alianza sigue firme, no sé por cuánto tiempo, pero como hoy la alianza sigue firme, habría que contar los votos de la 4T en general. Pero entonces, decías tú, en Durango, Morena perdió espacios. Sí. Como Morena. Sí. Pero claro, la 4T, sí, la 4T, Gana 2 alcaldías. Sí, sí. ¿No? Que tampoco es mucho. Sí, a la oposición, ¿cómo le fue en Durango? La oposición creo que no le fue tan mal, ¿no? No, pero se mantiene equilibrado, los panistas no pintan solos, Sí, claro. ¿no? No. Está... el PRI. Sí, el PRI se ganó algunas alcaldías solos, pero van y fueron esta... a ver si me acuerdo del nombre, algo así como Grandeza y no sé qué, esta alianza. Entonces la mayoría la ganaron ahí, el PRI ganó solo, el PAN no gana solo. Morena y aliados avanzan cada quien por su lado y de manera conjunta, y en Durango obtienen, por ejemplo, el PRI y el PAN en total 20 alcaldías, ¿no? De 39, entonces tienen la mayoría. Sí. La 4T ganó 16, ¿no? Que había ganado 14 y arrebató 2 en estas elecciones. Y MC se quedó con 3 alcaldías, ¿sale? Entonces MC se cuela, ¿sí? Es interesante aquí el caso de MC porque MC gana el 17.3% de los votos, ¿no? Aunque eso nada más le alcanza para el 7.7% de las alcaldías, que es importante entenderlo porque en términos, hay que entenderlo en términos de votos y en términos territoriales, ¿no? Entonces si tú ves el mapa, pues es muy poquito naranja, ¿no? Pero la cantidad de votos tendría que ser mayor proporcionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un equilibrio de fuerzas. El Durango sigue siendo, me parece, priista, y si no hay vuelta, ¿no? Y la oposición duranguense, ¿no? Pues no se mueve mucho, ¿no? Exacto. La 4T logra un par de lugares, pero no... Un par de lugares, sí. Habría que esperar a ver, porque eso no han conseguido los resultados locales de cómo van a quedar la Cámara, porque entonces ya eso nos daría un poco más claridad, ¿no? Pero en realidad la 4T obtiene, 16 alcaldías de las 39. Sí, o sea, avanza 2. Sí. Avanza 2. Y queda como tablas. Yo creo que Durango no se mueve, sigue siendo mayoritariamente priista. Lo que sí es cierto es que como el PAN es poco competitivo, Morena no le queda, si quiere arrancar, le tiene que arrancar al PRI. Al PRI, por supuesto. Y entonces ese es el peligro que corre el PRI, mientras su aliado no tenga suficientes votos. Claro, no jale, no sume. Y por otro lado, MC, y esto es más claro en Veracruz, si uno ve las elecciones anteriores, en los dos estados el voto estaba... la participación de partidos políticos estaba más fragmentada, había muchos partidos. Hoy hay menos partidos, ¿no? Prácticamente la mitad de los que había hace unos años. Y entonces, a mí me parece que si MC gana espacios, los gana a partir de esos otros, que muchos son partidos de ultraderecha, ¿no? Que participaban, ¿no? El PES todavía era local, había uno que se llamaba así como Movimiento por México y otros estos partiditos que hoy no participan, no obtienen nada. Y eso es un poco preocupante para MC, porque hay que ver quién está votando por ellos. Ellos se venden como un partido socialdemócrata. Así es. Pero si están aumentando su votación en esos estados a partir de la implosión del voto de ultraderecha, y que decidió no votar por estos conocidos, sino por MC, pues entonces es muy interesante porque desde adentro, yo se los dije directamente a los de MC en sus oficinas, pero el problema es que ustedes se venden como algo, pero en realidad desde adentro, pues la gente que representa local, o sea, hasta hace poco la mayoría en Jalisco no era una mayoría socialdemócrata, ¿no? O sea, nada más la dirigencia de MC. O sea, Jalisco y Nuevo León no son estados muy socialdemócratas que digamos. Sí, no. Liderados por gente que se puede decir socialdemócrata tal vez, más o menos. Más o menos. Pero en realidad tu bastión local pues es como más ranchero.
Sí, ¿no? sí, sí. Entonces es más rural, conservador, ¿no? Porque no pertenecen a tu partido. Tú los fuiste jaloneando de la pérdida del otro, ¿no? Lo mismo le pasa a Morena, a la Sí, 4T, claro. que jala, ¿no? Y pues hasta Lili Telles en algún momento dijo, bueno, pues Estuvo véngase, ahí, ¿no? sí. Pero hay una estructura que hoy no pensaríamos que movería a Morena fuera de su lógica Exacto. de progresismo. En MC si no jala, hay un jaloneo que tienen que Sí. definir más claro, ¿no? Y Veracruz, tú que eres veracruzano, ¿cómo lo viste? Veracruz, pues bueno, es curioso porque sí hay, no sé si en los estados sea igual, ¿no? Pero sí hay como muchas críticas, muchas quejas con respecto al gobierno estatal también, ¿no? Por ejemplo, y en la política ya local, por ejemplo, del puerto de Veracruz, que se espejea mucho con Boca del Río, ¿no? Boca del Río no sé cómo quedó, pero Boca del Río tenía tiempo siendo panista, no sé si cambió en esta tiempo siendo panista, ¿no? Claro, Y sí. hay mucho reconocimiento también de la gente del No puerto lo tengo que dice, pues, ¿vale? No la tengo abierta ahorita. Que hay pero- mucha gente que dice, pues sí, es que obvio que se mantiene el PAN, porque el PAN ha hecho un muy buen trabajo en Boca del Río, ¿no? Como la zona, digamos, nueva, turística, en desarrollo de Veracruz, ¿no? O del puerto de Veracruz, entre comillas. Ahí están las inversiones, los grandes hoteles, la parte, en fin, las Desde hace plazas. por ahí de 1990 y, ¿qué será? 5, 7, que crearon su centro de convencionistas Sí, sí, ahí, exactamente sí, a la entrada. sí, sí. Desde ahí prácticamente Sí. se planeó la idea de modernizar esa parte, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. Pero que es Boca del Río. sí, Boca ¿no? del Río. Sí. Lo que mucha gente dice, y en cambio en el puerto de Veracruz, dice la gente, es que el puerto de Veracruz ahora más bien es la zona vieja de Boca del Río, Sí, ok. ¿no? Sí. Entonces sí, como muchas quejas del gobierno, todo, pero a fin de cuentas, pues Morena opera, ¿no? Y la Cuarta T opera eh, clientelarmente, ¿sí? Entonces creo que eso es justamente lo que Entonces, ¿tú sigue. crees que hubo una... Porque a mí, en la elección a gobernador anterior que gana Nale, Dale, ajá. yo creí que estaba cerca de perder. Sí, parecía, sí. Y gana con una diferencia nada menor. Sí, Y la sí, pregunta sí. es, ¿cuándo operaron todo esto? ¿Y cómo operaron después del gobierno fallido de Cuauhtémoc? De De Cuitláhuac, ¿verdad? sí. Sí, ¿cómo es que hicieron Sí, esta operación? Pero funcionó. Y al parecer Sí. ahora funcionó también en el puerto Así y es. Morena gana el Gana puerto. el puerto. Y entonces es interesante ver cómo, a pesar de estar equilibrado, si uno ve el mapa, la mayoría del mapa es 4 tera, ¿no? Sí. Si uno ve todos los colores otra vez, porque tienes que poner Partido Verde, Sí. PT, Morena, y donde van juntos, especialmente en Veracruz, Morena y Verde, ¿no? Como el mapa es mayoritariamente, nunca se puede juzgar nada más por el mapa porque hay zonas más pobladas que otras. De hecho, los espacios más grandes son los menos densamente poblados, entonces los Así pequeñitos es. son muy valiosos. Así es. Pero me parece que aún así, me parece que igual que pasó en Durango, Veracruz queda tablas. Es decir, hay Sí. control de la 4T, ¿no? El PRI y el PAN no pueden crecer. Ujú. El que crece es Movimiento Ciudadano, en buena medida por, me parece, los partidos que han desaparecido en los últimos años. Exactamente. Sí, sí. Y por ejemplo, la 4T gana 112 de 211 alcaldías, ¿no? Mayoría de alcaldías. ¿Es bueno o es malo? Pues digamos que en 2021 nada más ganaron 103 municipios. Entonces ahora ganaron 112, ¿no? La diferencia Nada es más. importante. Con un total de 1.554.000 votos, ¿sí? De un total de 2.990.000, es decir, se ganan casi Sí. el 52% Sí, así es. del voto. La 4T, no Morena. Sí. La 4T. Sí. Otra vez, porque el poder en Veracruz, tú sabes, Sí.
de Partido Verde en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, es muy importante. Entonces Morena no se deslinda, aunque en 2 o 3 lugares ganaron yendo solos. Sí, no es menor, evidentemente, la alianza, pensando justamente en que estos son indicadores, ¿no? Para lo que podría suceder en 2 años, en términos de los espacios que controlan, ¿no? Y bueno, lo que eso supone, recursos, ¿no? Votos, evidentemente, eso es. O sea, Morena de a poco, pero creció, poco, pero creció. O sea, es muy importante no perder. Claro. Aunque sí sigas dependiendo, eso es muy claro, en muchos lugares del Partido Verde. Exactamente, de la alianza que pueda haber. Pero yo creo que la 4T se beneficia de la reducción de partidos que participan. Sí. Y MC también, ¿no? MC obtuvo claramente. 572,000 votos, ¿no? Más o menos el 19% del voto. Y interesantemente gana el 19% de las alcaldías. También aquí sí el número es más o menos, o sea, está pegadito, ¿no? Aquí la pregunta es, en esas alcaldías, ¿cuántos distritos hay? ¿Y cómo hago esto que no me vuelva a suceder como me sucedió en el 24? Que es que gané muchos votos nacionalmente, pero está tan fragmentado mi voto que no gané suficientes diputados y senadores, ¿no? Entonces lo que necesito es que esto se convierta en diputados. Además, en un partido, en un estado como Veracruz, que es uno de los 4 más relevantes electoralmente en México, pues hay que taladrar, ¿no? Sí. Ahora es el estado, ahora quien lo dirige es o sea, ahí lo puso Dante Delgado, que es de Veracruz. Uno esperaría que la operación fuera mayor en Veracruz de MC, no lo es. Pero ellos lo van a vender como una gran victoria, claro. Empezando a canalizarla, como tú dices, para los siguientes 2 años. Así es. ¿No? Y bueno, hablando, yo creo que ya para terminar, pues ya hay que, bueno, pues ya está la Suprema Corte, que es lo que llamaba mucho la atención, ¿no? En la elección. Con un presidente, al parecer, de ascendencia indígena. ¿no? Así es, ¿no? Porque, a ver si no hay un cambio, parece que no, pero era el que más votos tiene, queda como... Creo que ya no alcanzan los votos para subir a Lenia Batres. Exactamente, ¿no? Entonces parece que sí iba a quedar. No, sí es una Suprema Corte, pues, por decirlo menos, que simpatiza con el gobierno y la Cuarta T, la Cuarta T. ¿No? Hay que ver cómo operando. Esperemos que no se quede en una suerte de oficialía de partes, ¿no? Claro. Pero, una vez más, en ese pensamiento, ¿no? De, yo sí diría... el bienestar del pueblo mata cualquier cosa, claro. ¿no? Vamos a ver cómo... Bueno, pero es que el problema es quién define el bienestar del pueblo, ¿no? Aquí lo que deberían de matar todo es la ley. Claro, exactamente. Y si tú controlas el legislativo, pues más, ¿no? Sí. Tú deberías de poner la ley de manera a modo. De que... Pues, si no a modo, de manera de que no le beneficie del proyecto, claro. Que no le beneficie a los grandes capitales, claro. ¿no? Si ese es tu discurso, pues, cambia la ley, no me vengas a manosear a los juzgadores, ¿no? A los juzgadores que tengan un marco legal de referencia y digan sí o no conforme al marco. Exacto. ¿No? Y hay unas excepciones y unas posiblemente de pensar un poco si los casos de género, demás, de diversidad y demás que hemos hablado, pero no me los vengas a maniobrar, mejor maniobra la ley y haz una ley mucho más acorde, menos a favor de un grupo. Exacto. Que eso es lo que me parece que sería buena idea, ¿no? Lo que sí yo también espero es que los jueces, los ministros de la Suprema Corte mantengan autonomía, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Cuando hay que detener y de hacer contrapeso, que sean contrapeso. Y si no, que la historia se los demande, ¿no? Si no, habrá que decirlo, ¿no? En cualquier otro espacio, el espacio que les corresponda, habrá que levantar la voz. No nada más porque los eligieron nada más 13%,
Exacto. Sí, no, porque están haciendo mal su chamba, ¿no? Exactamente. Entonces ahí sí tener como muy claro y sobre la mano diciendo, está mal hecho. Así es, ¿no? sí. Entonces, Bueno. pues a ver cómo nos va con este nuevo poder judicial. en Nuevo, sentido súper amplio. poderoso, popular, democrático Así es. poder judicial. Así es, Amando. Bueno, Y pues nos despedimos. que estén muy bien. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Así es, si Dios lo permite Hasta luego. y la Suprema Corte también. Hasta luego. Hasta luego.